Bueno, primero, buen día. Quería agradecerles a todos por estar acá, a la Cámara en particular, porque la verdad es que dentro de todos los sectores fue uno que se mostró súper predispuesto siempre y haciendo sus aportes súper productivos y con ánimo de aportar. Así que gracias por todos los encuentros. Quería pedirles perdón si alguno ya vio parte de la presentación, la hice súper cortita para tratar de que la presentación no durara mucho y no aburrirlos. Sé que en todos los eventos que venimos haciendo y en todas las reuniones que venimos teniendo con los distintos sectores involucrados en más y en menos con la gestión de residuos, probablemente ya les haya explicado bastante de lo que voy a exponer. Así que son 3 filminas muy cortitas en donde básicamente les quiero explicar el contexto del que partimos para pensar en el proyecto que estamos trayendo al Congreso a la brevedad. Una filmina muy escueta sobre, bueno, que se va a ver, no tan escueta, pero en donde vamos a ver un poquito el diagrama sobre el que va a trabajar esta ley, que está enmarcada, digamos, en un sistema de trazabilidad que asegura un poco el seguimiento de la gestión integral de los residuos, y una última con los alcances que nosotros pretendemos que esta ley tenga. No reproduce acá, ¿querés hacer un cambio? Les voy contando, para empezar, que de dónde partimos. Básicamente cuando nos hicimos cargo o cuando yo me hice cargo de la dirección, ya digamos se venía suscitando este problema de que todas las jurisdicciones tenían su propia normativa. Al ser una ley de adhesión del año 91, hay muchas jurisdicciones, muchas provincias que decidieron aprobar sus propias reglamentaciones que en muchos casos se contraponen con los preceptos nacionales y que trae imposibilidad de dictar gestiones, digamos, de establecer gestiones bajo el mismo lenguaje, ¿sí? Muchas veces hablamos de residuos peligrosos, inclusive, y son cosas distintas. Nosotros apuntamos a un régimen uniforme nacional y por eso proponemos una ley de presupuestos mínimos, con estándares, con un piso de estándares. Hoy en día nos encontramos con una situación clave en términos de información, y es que tenemos una falta increíble de datos y la imposibilidad de emitir reportes a nivel nacional. El hecho de que en la Dirección de Residuos Peligrosos Nacional solo tengamos registrado el universo de generadores, operadores y transportistas que trabajan vinculando distintas jurisdicciones implica que el universo registrado sea muy escaso con respecto a todos aquellos generadores y operadores que gestionan en el marco de su propio mismo territorio en donde los residuos se generan. Esto quiere decir que cada vez que tenemos que emitir un reporte en el marco de las obligaciones que tenemos a nivel internacional, se vuelve imposible, porque la cantidad de datos que tenemos está acotada al universo que les digo de aplicación de la 24, y nada más. En lo que respecta a la información que las provincias deberían darnos, nunca sucede, no solo porque no tengan quizás los mecanismos necesarios, las herramientas necesarias para que esa información llegue de forma rápida y lo más exhaustiva posible, sino que hay directamente provincias que ni siquiera tienen registros, entonces no tienen nunca generada esa información como para poder remitirla a la nación, y deviene imposible cualquier tipo de reporte en ese sentido. Bueno, además está decir que al no tener estadísticas en lo que respecta a este sector en particular, dificulta mucho pensar en estrategias largoplacistas, en inversiones, en tecnología, porque al no tener realmente información sobre qué es lo que se genera y las tecnologías que están disponibles en el país, es muy difícil evaluar a largo plazo. Lo cierto es que hay mucha tecnología en el país y en muchos casos no se sabe. Se desarrolla en una provincia, solo en el marco de ese territorio, y no se informa a la nación tampoco tiene posibilidad de informarle al ciudadano, así que el ida y vuelta de información hoy en día es súper escasa e insuficiente. El contexto actual apunta a la eliminación de residuos, esto que acaba de decir Guillermo sobre que en realidad la decisión se termina tomando en base al costo. Tiene sentido, porque digamos, si no hay una diferenciación clara sobre cuáles son las responsabilidades que acarrea un generador al otorgarle determinado tratamiento u otro a un residuo, probablemente la conclusión sea ir por el precio más barato. La idea es proponer en esta nueva ley digamos, la tendencia a la valorización y establecer ciertos quiebres en la responsabilidad del generador cuando el residuo sea reinsertado en un proceso productivo diferente. Bueno,
de más está decir que ante las distintas regiones y límites territoriales y la falta de información, hoy en día no solo el Estado Nacional, sino cualquier ciudadano desconoce la gestión de su residuo. Después, más adelante, en la próxima diapositiva, voy a mostrarles un poco a qué yo llamo trazabilidad, pero la idea es que el generador de su residuo no se quede con una partecita del movimiento que hace su residuo hasta el tratamiento, sino que realmente pueda evaluar si su residuo fue tratado correctamente bajo las tecnologías que estaba propuestas, si no se derivó y demás. Hoy hay superposición de competencias, porque obviamente las provincias son la autoridad primaria en todo lo que respecta a la protección de sus recursos, pero el problema es que la nación también es competente cuando hay movimientos interjurisdiccionales, con lo cual hay dobles permisos, dobles certificados, dobles autorizaciones, dobles presentaciones, dobles trámites, dobles todo. La idea es que el rol del Estado cambie un poquito y sea un poco más de asistencia, de colaboración con las provincias, sea, digamos, quien abastezca de las herramientas necesarias para que las provincias puedan desarrollar su trabajo como corresponde y no un vedor de lo que las provincias ya hacen y ya certificaron y ya dieron el ok. Una de las últimas cosas son las restricciones de tránsito. Nosotros apuntamos, y también siguiendo un poco la línea de la última normativa que fue sancionada en el Congreso, a eliminar estas restricciones de tránsito y entender que los residuos deben poder moverse libremente para asegurar que la gestión de los residuos sea sustentable y no dependa de que el único tratamiento que se pueda hacer es en esta o esta provincia porque no se puede pasar por las otras. Y bueno, hoy hay una serie de provincias que aplican sanciones muy discrecionales porque no hay régimen sancionatorio o porque no tienen un régimen sancionatorio que seguir. Entonces estamos proponiendo un régimen sancionatorio uniforme y proporcionado, que sí sea supletorio, porque obviamente, digamos, es una competencia que tienen las provincias, pero la idea es que aquellas que no tengan puedan aplicar uno y que aquellos generadores o operadores que se emplazan en un territorio lo hagan porque quieren y no porque les conviene. Bueno, estos esquemas así que no van a ver nada y no van a entender nada, en realidad son esquemas reales, son flujos de lo que de la información que pretende manejar el sistema de trazabilidad sobre el que se apoya, digamos, el proyecto de ley. El proyecto de ley contempla el desarrollo de un sistema de trazabilidad que esté disponible para todas las provincias y que asegure que cualquier generador y cualquier operador y cualquier transportista, el Estado Nacional y cualquier provincia que interviene en ese movimiento pueda ver en tiempo real qué es lo que está pasando con su residuo. Entonces el sistema, más allá de ser lo que hoy conocemos como un remito de transporte, es un sistema que refleja la gestión real e integral de todo el movimiento. Van a ver que muchas de las cosas que yo voy a contar no están hoy previstas en la 24, pero son cosas que pasan en la realidad, día a día, todos las conocen, nada les va a sorprender, pero lo estamos desarrollando en un sistema informático. Una de las cuestiones básicas que suceden en términos de tratamiento de residuos es que, en general, la mayoría se terminan derivando en alguna parte de la cadena de tratamiento. O bien porque el tratamiento al que fue enviado no es el definitivo, es un tratamiento intermedio, o bien porque hay un almacenamiento previo, o bien porque la planta a la que iba a tratarse no pudo operarlo por cualquier imprevisto, porque no le funciona valor, no porque se excedió en su capacidad de acopio, por una serie de eventualidades que pueden ocurrir, que ocurren todos los días, y que hoy día, cuando esos residuos deben ser derivados, pierden su trazabilidad. La pierden para nosotros, Estado fiscalizador, y la pierden para el generador del residuo, que mantiene la responsabilidad y no sabe en qué momento de la etapa del tratamiento está y dónde. Perdón. Otra de las operaciones que nosotros necesitamos prever es la posibilidad de declarar una operación in situ. Hace poco sacamos una resolución de la Nación indicando que aquellas operaciones in situ que no se llevaran a cabo en establecimientos de utilidad pública y donde, digamos, no corriera riesgo la utilidad nacional en función del poder de policía de la jurisdicción competente, tenían que pasar por los permisos que dispusiera la jurisdicción donde se iba a desarrollar esa actividad. Para la Nación era imposible otorgar certificados de operaciones in situ, no sabía cuándo se iban a hacer, en qué momento, bajo qué circunstancias, el lugar se tenía que fiscalizar antes, era muy difícil fiscalizarlo después, y la provincia que estaba, digamos, a cargo de ese territorio estaba otorgando el permiso y el operador tenía que esperar nuestro permiso también para operar, cuando en definitiva lo que iba a hacer era subsanar un tratamiento que se tenía que hacer.
Entonces, la idea de este sistema también es que ese tipo de operaciones se puedan declarar, se puedan trazar, se sepa qué se está haciendo, y si de la misma operación in situ surgen residuos que pueden ser reutilizados ahí mismo, se puede hacer. La idea es que justamente facilitar, digamos, en un sistema de trazabilidad, la información de las operaciones que hoy se suscitan y que pareciera ser como que no existen. Bueno, el transporte, la idea es que la ley incorpora otros medios de transporte e incorpora la posibilidad de que el transporte vaya mutando de vehículo, que si cambia de vehículo, de patente, se sepa, que si baja de un barco y se sube un camión se sepa, que si baja del tren y se sube un camión se sepa, y que, digamos, otra vez, tanto el generador como las autoridades que competen en fiscalizar cada una de estas etapas de la gestión, sepan exactamente dónde está, quién lo tiene y de quién es la responsabilidad. Las contingencias es un poco lo que hablábamos antes, digamos, el sistema tiene que prever la derivación, pero también tiene que prever la derivación ante una contingencia, digamos. A veces el residuo, no sé, se vuelca y ya no es más el mismo residuo declarado, obviamente, ahora es algo contaminado con. Ese residuo probablemente no va a poder ser sometido a los mismos tratamientos, probablemente no va a poder ser sometido al mismo lugar a donde estaba destinado, probablemente se le puedan aplicar otros tratamientos o se pueda reutilizar en el estado en el que está, pero la idea es que la decisión se pueda tomar en el momento y que no dependa de que la autoridad 5 meses después expida sobre la contingencia que hubo, que en realidad alguien la tuvo que recoger y tratar de la forma que se pudo. La idea es que se pueda informar inmediatamente y que la autoridad tenga un plazo inmediato para poder fiscalizar inmediatamente qué es lo que se está haciendo y no que sea todo ex post. Un instituto clave que estamos incorporando es la posibilidad de reutilizar el residuo. Como les decía, parte del quiebre de la responsabilidad propuesta está en la reutilización del residuo en un nuevo proceso productivo, que es, digamos, uno de los institutos que estamos incorporando, y otro es el del fin de condición. Entendemos que hay determinados residuos que soportan, que están de acuerdo con requerimientos técnicos y legales para ser considerados como un commodity cualquiera en el mercado, y que esos tienen que tener la posibilidad de ser de finalizar en su condición de residuo. Esta es una competencia que se le estaría dejando a la nación, porque entendemos que como va a atravesar cualquier tipo de frontera provincial, es importante que quede en manos de una sola autoridad, para que otra vez después no haya dobles permisos y demás, pero sí contemplar esta situación que en la realidad existe y que hoy la ley no la prevé. Bueno, y todo lo que es exportaciones, que hoy está, digamos, en la órbita de la nación y seguirá, pero con acceso público. Y esta es la última filmina y es lo que nosotros esperamos del Sistema Nacional de Estadísticas, que obviamente, al igual que la ley, tiene como eje el sistema de trazabilidad y de él se va a nutrir, y lo que a nosotros nos va a permitir esto. La idea es que otorgue para todos, como dije al principio, seguridad en la gestión, que no solo digamos, el Estado pueda fiscalizar en base a una situación real cierta, sino que también el administrado tenga posibilidad de oponer lo que deba oponer en función de la buena gestión que esté desarrollando y en la instancia en la que la esté desarrollando. La disponibilidad de información, bueno, como hablábamos súper al principio, implica poder tomar decisiones económicas, inversiones, instalar tecnología, optar por una tecnología u otra, no solo en función de la distancia o de la disponibilidad en una jurisdicción, sino también del desarrollo de esa tecnología, de cuán eficiente sea. A nivel protección ambiental, para nosotros es clave esto de actuar ex ante y no ex post, saber qué es lo que va a pasar y no llegar tarde, como muchas veces nos pasa, y poder pensar en estrategias, otra vez, a largo plazo. Eso es todo. La idea era contarles un poco de qué se trataba, para los que nunca habían escuchado de qué era el proyecto, y contarles que en este momento el texto se encuentra liderado por Jefatura de Gabinete, quien está haciendo su trabajo de conexión, intercambio interministerial, tratando de unificar criterios en cuanto a la estructura, pero la idea es que el soporte de la ley sea lo que les acabo de comentar y que los conceptos que estamos tratando de incorporar sean estos. Como les decía, no estamos haciendo cosas raras, no estamos creando nada nuevo, es lo que sucede en la realidad, simplemente estamos tratando de adecuar la normativa a lo que sucede para que tengamos un marco adecuado en el que trabajar y nosotros tengamos un marco coherente sobre el que fiscalizar. Gracias.
los mayores obstáculos que tuvimos, la verdad, fue el entendimiento de los aspectos técnicos de la norma. Una diferencia clave, crucial, que cambia totalmente el panorama de la lectura de la Ley de Residuos Peligrosos en términos técnicos, es la definición de residuos peligrosos, porque a diferencia del actual 24, la idea es entender que un residuo no es peligroso si no presenta una característica de peligrosidad. Cambiar esa I, esa O por esa I, tratando de adecuarnos un poco al marco internacional. La verdad es que como nuestro anexo 1 cambió de ser un listado de residuos enunciados como categoría de residuos peligrosos propiamente dicho, a ser un nomenclador de residuos que de tener características de peligrosidad exigen un tratamiento conforme la ley, desglosar todas esas CIEs para facilitar, digamos, la confección de manifiestos y facilitarle la información al operador quien va a recibir un residuo y tiene necesidad de saber exactamente qué es lo que va a recibir para no tener que rechazarlo una vez que lo recibe, nos trajo muchos problemas, porque cada uno de los sectores que generaba el residuo, que ahora estaba expresamente identificado y desagregado en el listado de IES como potencialmente peligroso, si tuviera una característica de peligrosidad, a la lectura de la 24 parecería ser un residuo peligroso sin lugar a discusión. Y nos costó muchísimo con todos los sectores, cada uno quería sacar su I. El acero quería sacar la I del acero, los que hacían los RAEs querían sacar los RAEs, bueno, y así cada sector quería sacar su I. Y nos costó mucho hacer entender que la idea de esta nueva norma es cambiar ese concepto y entender que nada es un residuo peligroso si no presenta características de peligrosidad, y que el nomenclador de IES está muchísimo más desagregado, porque la idea justamente es facilitarle el trabajo tanto al generador como al operador y evitar movimientos innecesarios de residuos. Y en cuanto a la proyección, ¿cuándo va a estar en vigencia? Es una pregunta muy política y yo, viste que me defino más como otra cosa, pero la verdad es que tenemos intención de que Jefatura lo pueda llevar al Congreso durante lo que queda del mes. Nos quedan todavía una serie de reuniones y encuentros con ellos, pero entendemos que es una norma que todos los sectores piden, independientemente de los aportes que hagan, y que los ministerios los piden, los ministerios que están involucrados, transporte, producción, y es una norma que a nivel político es muy ambiental, así que todos tienen ganas de debatirla, entendemos, así que con un poquito de suerte en breve la estaremos elevando al Congreso. Otra cosita, ¿el COFEMA cómo se planteó respecto a este proyecto de ley? Tuvimos una serie de encuentros, tanto con el COFEMA como todas las provincias que lo integran. La realidad es que hubo una asamblea en la que se debatió y se supeditó a las conclusiones de una comisión técnica que se creó a efectos de evaluar el proyecto de ley puntualmente. Se reunió, tuvieron algunas discusiones, pero digamos, están todos de acuerdo en que la ley es necesaria y positiva. Quedan algunas definiciones por resolver y probablemente un dictamen en el corto plazo, pero COFEMA está participó ya 3 veces o 4 veces en sus diferentes comisiones, y con las provincias también se tuvo 2 encuentros en donde convocamos a todas las provincias del país para que también nos pudieran dar sus aportes y su devolución sobre el proyecto. Estamos convencidos de que todos queremos un cambio o una actualización en la normativa. Seguimos el ping-pong. La 24 tenía toda la componente que generaba la gestión de los residuos, de los sitios contaminados. ¿Cómo queda esta parte en la ley y cómo se modifica? Bueno, en lo que respecta a sitios contaminados, la idea es que este proyecto se presente junto con en paquete con la ley propuesta de sitios contaminados. La idea es evitar usar el decreto reglamentario de la 24 para hablar de remediación de sitios y poder tener una norma expresa con sus propios no quiero decir tablas, pero con sus propios valores, que permita también análisis de sitio específico y demás, que contemple los distintos territorios. Como abogada no me voy a poner a hablar de todo esto para no pifiarla, pero lo cierto es que esa ley sí está un poco más avanzada a nivel, porque no tiene tantas definiciones, es bastante más técnica y está más avanzada en términos de consenso en jefatura de gabinete, así que sin duda se va a presentar junto con esta ley de residuos peligrosos, y la idea es que tengamos distintos cuerpos normativos, uno aplicable a la gestión de residuos peligrosos y uno aplicable
a la gestión y recomposición de sitios contaminados. Un aviso parroquial ahí para Ariana, Juan. La SEMA trabajó durante aproximadamente 3 años en generar una buena práctica de gestión de sitios contaminados. Está publicada, la hemos propuesto y bueno, tenemos toda la intención de colaborar también con ese proyecto de ley, porque realmente ahí trabajamos muchísimo y mucha experiencia acumulada, y se documentó todo un documento extenso y es extremadamente necesario. Apoyamos el desafío de tener una ley específica de gestión de sitios contaminados, porque la ausencia de la misma ha motivado que en este país durante los últimos 20 años solo se gestionaron los pasivos que tuvieron alguna demanda de la comunidad, algún juicio. El resto de los pasivos están bajo la alfombra, no se tocan porque está muy mal gestionada el fin de la responsabilidad por el lado de los dueños del pasivo. Así que cuenten con eso, que nos parece también importante para otro de los grandes temas de los temas ambientales argentinos, ¿no? Vamos a venir a presentársela. Y quien trabajó con ustedes en el trabajo que armaron fue quien está liderando este proyecto, que es Leonardo Stibul. Hizo grandes aportes al SEM en su momento y él está participando como líder del proyecto. En breve vamos a presentársela. Bueno, hacemos otro evento. Muy bien, estamos bien. Bien. Sí. Ariana, para el caso de apertura territorial, ¿cómo piensan resolver las limitaciones constitucionales de alguna provincia que lo prohíba? Ahí vamos a tener que ir a las bibliotecas y abrir un montón de libros, porque la mitad de la doctrina va a decir que las leyes de presupuestos mínimos están por encima de las constituciones provinciales, y la otra mitad va a decir exactamente lo contrario. La idea es generarle una herramienta a las provincias que tienen prohibiciones constitucionales y que en general la mayoría no las están cumpliendo. ¿Por qué? Porque en general es inviable un tratamiento de residuos, una gestión de residuos sustentable con tantas limitaciones, porque tampoco justifica poner plantas con todas las tecnologías en todas las provincias. Hay muchas provincias que tienen restricciones y que hacen convenios entre distintas provincias, y los convenios justifican eludir la prohibición constitucional, así que entendemos que con una ley de presupuestos mínimos la van a tener un poco más fácil, y otras que tienen prohibiciones constitucionales pero que hoy no las pueden hacer cumplir porque no tienen un sistema de donde surja la información sobre los movimientos que realmente se hacen. Entonces, para aquellas que quieran hacer cumplir sus restricciones constitucionales y opten por ese lado de la biblioteca, van a tener una herramienta para impedir que esos residuos que no quieren que ingresen. Y para la otra parte de la biblioteca, y las provincias que quieran optar por, o que hoy estén optando por permitir que los residuos ingresen y se operen en sus distintas jurisdicciones, o salgan y se operen en otras, podrán utilizar la ley de presupuestos mínimos como una herramienta más, aparte de los convenios que hoy suscriben entre ellas, para permitir estos tratamientos. Bien. ¿Cuál es la información que va a obtenerse en ese sistema de trazabilidad? ¿Se tendrá un registro de información por un sistema documental, registros? ¿Se utilizará tecnología para el seguimiento de los residuos peligrosos? La idea es que el sistema es un sistema informático que estamos licitando. Se abrió la licitación hace muy pocos días, probablemente se adjudique la semana que viene o la otra. El desarrollo es un desarrollo que va a estar disponible para todas las jurisdicciones. La idea es que, sin perjuicio de lo que tarde en sancionarse esta norma, las jurisdicciones puedan empezar a utilizarlo. La carga de esos datos va a ser por parte de los registros provinciales. Cada provincia va a tener que cargar en función de los registros propios que tenga quiénes son los generadores y operadores habilitados en sus territorios. Y cada uno de los usuarios de ese sistema, le hace generadores, operadores, transportistas, jurisdicciones, municipios, intendencias y Estado Nacional, va a poder ver en dónde está el residuo cuyo manifiesto suscribió. La idea del manifiesto se mantiene, la única diferencia, y lo que hoy vemos en los manifiestos nacionales se mantiene, la única diferencia es que contempla un montón más de instancias que nosotros entendemos que son parte de la gestión integral y que no se limitan al movimiento propiamente dicho. Bien, ¿cómo contemplaron el tema de los residuos de establecimientos de salud? Están dentro de la norma. Después dice, ¿qué solución están pensando para los containers que llegan al país del exterior con residuos peligrosos y en muchos casos destinatarios inexistentes o manifiestos falsos? Bueno,
Queremos creer que no llegan, que no entran. La verdad es que sin duda el Estado podría estar más presente junto con aduana, ponernos de acuerdo en qué es lo que hay que mirar. Entendemos que no deberían estar entrando residuos peligrosos, así que será cuestión de fiscalizar más, incrementar los controles, pero no deben entrar residuos peligrosos. Una pregunta, perdón. En este momento hay más de 800 containers que han llegado durante los últimos 10 años, que están en las playas de containers de la ciudad de Buenos Aires con productos químicos tóxicos que vienen del exterior, con manifiestos truchos, y esos mismos containers es tan grande el poder del óxido que tienen que se derraman sobre los de abajo, y las compañías navieras no tienen solución porque todo lo que vino es mentira. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que tocas. En primer lugar, está la figura de tráfico ilícito. Nosotros la estamos incorporándonos a la figura penal argentina, que era la verdad una deuda que teníamos desde la suscripción del convenio de Basilea, pero hay una figura para atacar esa situación. En lo que respecta a los problemas que genera, la contaminación que genera, que estén ahí, bueno, sí, hay que abordarlo desde otra óptica, no desde la gestión de los residuos peligrosos, como que excede. Esto nunca va a entrar al país y nunca va a entrar en el marco regulatorio de la gestión de los residuos peligrosos. Entendemos que probablemente esté en zona franca y deba devolverse al país que permitió ese movimiento. Gracias. Hay un par de comentarios. Primero, lo que han importado son productos que se vencieron y se han transformado en residuos, no se han importado residuos, seguramente. Segundo, nosotros hemos estado hace poco... Perdón. Sí. Si yo tengo una empresa en Francia y genero productos químicos y el tratamiento en Francia me sale $35.000, sí. Yo lo meto en un container, pago 8.000 de flete marítimo, lo mando acá a Joaquín Cantón en la calle Santo Mamusa de Pisola, al 2000 en Hurlingham, y queda ahí. Entonces, sí, directamente sin importar residuos. Que después, ya viene con la trampa de allá. Bueno, perdón, No, está bien la precisión. El segundo aspecto es que desde la SEMA estamos hablando con puertos para ver, y también es una consulta que le hice a Ariana hace poco, cómo se está aplicando toda la gestión de los residuos que llegan del exterior a la Argentina. Ahí interviene mucho SENASA, que tiene una resolución muy restrictiva para, por ejemplo, los temas de valorización. Todo es un residuo peligroso que va a fines de destrucción, y uno de los desafíos que se plantea es flexibilizar con SENASA algunas cosas, porque los cruceros bajan un montón de materiales valorizables que hoy se están destruyendo. Este es un extremo. Así que sí, para cosas que bajan como papeles y cartones de un crucero, están aplicando una resolución de SENASA que no deje ingresar al país y los hacen destruir, quedad tranquilo que este tipo de residuos que vinieron en un container no van a entrar al país, porque están estas barreras. No se está gestionando bien adentro todavía. Es un mundo dentro de los puertos que la gestión de residuos nosotros la encontramos en estados muy primarios, pero no está ingresando al territorio. Esto lo hemos podido comprobar. Sí, además se trata de decir que cuando hacemos la evaluación sobre cómo es que salió del país de origen, evaluamos si se estaba por vencer en el camino, evaluamos si se venció apenas llegó, Obviamente no es mi competencia, ni el área de residuos peligrosos es la que se ocupa del tema, pero se hace todo un análisis que intenta identificar si lo que se mandó eran productos o productos a punto de vencer con el fin de ser destruidos. Es algo que se hace. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedirlos y darles paso al nuevo panel.